Hola, estimados estudiantes, vamos a hablar con relación a las clases que tienen que ver con la fase número 2. En este sentido, les voy a compartir la lámina que están viendo a continuación. Bueno, como habíamos dicho en la clase de esta fase, estudio de viabilidad técnica y legal. Estos son los contenidos: concepto de viabilidad técnica, componentes de un estudio de viabilidad técnica, análisis y determinación de la localización óptima, análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, análisis y disponibilidad de los suministros e insumos, identificación y descripción del proceso productivo, determinación de la organización humana y jurídica que se requiere en el proyecto y la viabilidad legal. En este video de hoy vamos a hablar hasta lo que corresponde al análisis y disponibilidad de los suministros e insumos. ¿Qué es la viabilidad técnica? La viabilidad técnica busca determinar si es posible físicamente o materialmente hacer un proyecto, según los componentes que debe tener un estudio técnico. En algunos casos, el estudio de esta viabilidad puede llevar incluso a evaluar la capacidad técnica y el nivel de motivación del personal de la empresa que se involucraría en el nuevo proyecto. Esto es según NAPAC 2001. ¿Cuáles son los componentes de un estudio de viabilidad técnica? Primero tenemos el análisis y determinación de la localización óptima. Segundo, tenemos el análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. Luego tenemos el análisis y disponibilidad de los suministros, insumos, equipos y maquinaria. Cuarto, identificación y descripción del proceso productivo. Y quinto, cuál es la distribución que debe llevar la planta. ¿Qué es el análisis y determinación de la localización óptima? Es el lugar elegido en el proyecto para desarrollar la actividad productiva. Es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, o sea, criterio privado, u obtener el costo unitario mínimo, criterio social. Es indispensable que en todo proyecto que se va a hacer como nuevo, ¿verdad? Porque los trabajos que ustedes están desarrollando son nuevos, están en el papel, están como lo dice, es un proyecto. No son plantas físicas u organizaciones que están activas. De manera que hay que buscar cuál es ese lugar óptimo para poder colocar la planta y que ésta esté lo más asequible posible. Entonces, ¿qué persigue la determinación y la localización óptima? Bueno, por un lado, la macrolocalización, que es la ubicación de mercados, fuentes de materia prima y mano de obra disponible. O sea, lo macro hay que determinarlo. En ese sentido, hay que ubicar mercados, fuentes de materia prima y, bueno, por supuesto, la mano de obra. Y desde el punto de vista de la microlocalización, cercanía con los mercados del consumidor, infraestructura y servicio. Es un aspecto del primer análisis con relación al análisis y determinación de la localización óptima. Existen al menos dos métodos que pueden utilizarse, o por lo menos quizás que puedan acercarse a lo que es la localización óptima. Está el método cualitativo y el método cuantitativo de Vogel. Para efectos prácticos de la materia vamos a utilizar el método cualitativo para determinar la localización óptima, o sea, el método que vamos a aplicar para la materia. ¿En qué consiste este método? Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización.
Cuando se hace el primer estudio hay que observar cuáles son los aspectos interesantes. Se supone, y recuerden que hablan de una macrolocalización y microlocalización, allí es donde ustedes deben de averiguar cuáles son esos factores que van a incidir para obtener una buena localización. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo primero es desarrollar una lista de factores relevantes, lo que les decía. Mercado de consumidores, servicios, digamos, planta física, mano de obra, cercanía a los mercados, tanto a los proveedores como a el posible mercado, ¿sí? Y todo lo que se puede hacer en cuanto a lo que es la lista relevante. Una vez se tenga toda esa lista, ¿verdad? Que puede ser muy diferente para cada proyecto, no tiene que ser la misma, porque va a depender del tipo de proyecto. Entonces se le piensa asignar un factor para indicar su importancia. La sumatoria de todos esos pesos que se le van a dar a todos esos factores no debe ser mayor, o sea, debe sumar 1. ¿Ok? Y finalmente, cuando se vaya a calificar, que se va a hacer de una manera subjetiva, se va a calificar de 1 al 10 ese factor. Calificar a cada factor de acuerdo a la apreciación del valor tiene que privar el criterio que permita que se acerque al objetivo de la mejor manera posible. Como yo les comentaba, esto es visto desde un punto subjetivo. Por eso es importante que cada grupo de trabajo haga un estudio concienzudo y tome en cuenta todos estos factores a la hora de hacer la calificación. Veamos un ejemplo. Tenemos una zona A, ¿verdad? Y una zona B, que se piensan como posibles puntos para localizar una planta. Aquí están todos los factores, ¿verdad? Materia prima disponible, mano de obra, costo de los insumos, costo de la vida, cercanía. Estos fueron los factores que se analizaron. Ustedes tienen que reunirse en grupo y evaluar todos y cada uno de los factores que van a tener incidencia. Repito, no tienen que ser los que están aquí. Esto es solamente un ejemplo. Por otra parte, tienen el peso, ¿verdad? Como yo les decía, en el cual se le debe agregar un porcentaje de acuerdo a esa importancia, ¿verdad? Por ejemplo, para este proyecto, han dicho que la materia prima tiene 0,33, ¿verdad? La mano de obra 0,25, el costo de los insumos 0,20, el costo de la vida 0,07 y cercanía 0,15. Si nosotros evaluáramos estos insumos, evidentemente que para nosotros el costo de la vida no sería 0,07, sería un poco más, ¿verdad? Porque eso se va a adaptar a nuestra realidad. Todos estos factores que están aquí de este lado, este peso que está acá, deben sumar y les debe dar igual a 1. Tienen que estar pendientes con esas cosas. Luego pasan al tema de calificación. Aquí el grupo se siente y comienza a calificar según lo que ha recolectado y lo que ha observado, ¿verdad? Entonces, materia prima disponible, bueno, para este caso evaluaron del 1 al 10, 5, ¿verdad? Mano de obra disponible, 7. Costo de los insumos, 5,5. Costo de la vida, 8. Y así sucesivamente para esa evaluación. ¿Qué hicieron para agregar una calificación ponderada? Bueno, multiplicaron el peso por la calificación y les dio este valor, 1,65. Y así para cada uno de ellos. Al final va a dar un número total. En este caso, para la zona A, 6,26. Vamos, por ejemplo, con la zona B. Acá lo calificaron 4 para el caso de la materia prima. Mano de obra 7,5, costo de los insumos 7, costo de la vida 5 y 9. Repito, estos valores que están de este ladito son los que ustedes van a colocar, ¿verdad? Los que están observando por grupo. Bueno, también hacen la misma multiplicación, el peso asignado por la calificación observada y también da un total. Pueden hacer incluso, no tienen que ser 2 zonas, ojo. Pueden colocar hasta 3, hasta 4, hasta 5 zonas si es posible. Mientras tengan más, mucho mejor porque van a tener, digamos, un acercamiento de lo que es esa, esa cercanía o esa localización óptima. Bueno, aquí para este ejemplo, esto dio un poquitico más, ¿verdad? 6,30 y entonces fue elegido el B.
estos valores están muy cercanos, ¿verdad? Si llegase a sucederle eso, tomen en cuenta algunos de estos factores que tengan mayor peso. Eso sí es importante. Supongan ustedes que dos de los que tomaron les da muy parecido, bueno, ustedes toman el que tenga mayor peso. Por ejemplo, si ustedes necesitan la mano de obra, fíjense que el B tiene un poquitico más. O por ejemplo, costo de los insumos tiene 7, entonces el 7 privaría sobre este, entonces ustedes elegirían este. Repito, en el caso de que tengan esa sumatoria esté muy cercana o sean parecidas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces así obtienen ustedes su localización óptima. En el caso del análisis y determinación del tamaño óptimo, el tamaño se refiere a la capacidad instalada en unidades de producción por año. Se debe diseñar la capacidad en función a la distribución que llevará el proyecto a la futura planta en cuestión. Fíjense que se habla futura planta, o sea, la planta no está. Para este análisis del tamaño deberá compararse con los siguientes parámetros. La demanda, muy importante, ¿verdad? Que ustedes más o menos determinaron en la fase 1. Los suministros e insumos, tecnología, equipos, financiamiento y la organización con la que cuenta. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Tamaño del proyecto y la demanda. Se debe comparar el tamaño o capacidad instalada con la demanda y el mercado a ser atendido para ser aceptado. En ese sentido, para un mercado libre se recomienda que el tamaño sea inferior a la demanda y normalmente sea más de un 10% de la demanda. En el caso de mercados oligopólicos, no se podría producir en el mercado a menos que existan acuerdos previos con el oligopolio. O sea, ya ustedes tienen en la fase 1 determinado cuál puede ser la demanda. En función de eso, ustedes van a predecir o a calcular cuál podría ser el tamaño de la capacidad de la planta. ¿Qué significa eso? Que ustedes compran una maquinaria o unos equipos que están diseñados para producir cierta cantidad de materia prima, de toneladas, de unidades, etcétera, etcétera. Pero tienen que medir realmente qué es lo que ustedes van a utilizar. Entonces, para que una máquina funcione y pueda abastecer un mercado, hay que ver, depende de la demanda. Entonces, si ustedes descubrieron que existe una demanda insatisfecha de un 10, de un 15% sobre el mercado que ustedes van a estudiar, entonces ustedes harían su diseño de su capacidad, o sea, cuánto van a producir por año en función de esa demanda insatisfecha. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Bueno, pasamos ahora a tamaño y los suministros. Se debe presentar en el análisis la cantidad suficiente de materia prima y suministro y estimar los volúmenes necesarios para que pueda cubrir la capacidad instalada o el tamaño del proyecto. Si ustedes en la primera parte determinaron el tamaño, ¿verdad?, en función de la demanda, entonces van a requerir de los suministros. Entonces tienen que hacer los cálculos suficientes que les permitan que la planta durante un periodo de tiempo no más de 6 meses pueda tener la mayor cantidad de suministros. En el caso nuestro, en el caso venezolano, tomando en cuenta la situación país, pues aquí hay que tomar en cuenta pues, la disponibilidad de los productos, todo está cotizado en función del dólar y todas esas cosas hay que tomarla en cuenta. Tamaño, tecnología y equipos. En este caso se debe tomar en cuenta, como se dijo inicialmente, la capacidad instalada, la inversión y los costos de producción, tomando en cuenta que estos parámetros contribuyen con un mínimo de producción a ser necesario. Ya ustedes determinaron la capacidad instalada en función de la demanda, entonces de allí sabrán cuántos equipos van a requerir y qué tecnología van a utilizar. Es lo que dice esta parte. Con relación al tamaño y financiamiento, deberá escoger entre varios tamaños y escoger aquel que se pueda pagar con la mayor comodidad y seguridad de financiamiento. Actualmente el país no tiene financiamiento como tal. Entonces deben recurrir a agentes externos. Ustedes tienen que investigar cómo están las fuentes de financiamiento externo para poder invertir.
No hay duda, ¿verdad?, que en nuestro país existen unas condiciones precarias para la inversión. Sin embargo, ustedes tienen que hacer el ejercicio para poder tener una idea de cómo es esto. El tamaño y la organización, acá se debe establecer el personal, ¿verdad?, que se requiere para poder manejar la tecnología y la producción del proyecto. Tienen que tener cuidado acá, porque si ustedes van a hacer un proyecto y van a colocar una gran cantidad de personal, posiblemente los costos se les vayan muy arriba. De manera que tienen que ser, tomar en cuenta la menor disponibilidad posible. Por ejemplo, usted no va a construir, para la mayoría de los proyectos de ustedes no requieren de una superestructura, con un presidente, un vicepresidente, unos asesores, un asesor de un asesor, gerentes, vicepresidentes. No, 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 porque son proyectos, si se requiere de mediana inversión. Entonces ahí se les va a los reales nada más pagándole al vicepresidente y al otro y al otro. Entonces tienen que tener en cuenta esos detalles. Bueno, muchachos, hasta aquí está esta primera parte. En la próxima clase, en el próximo encuentro, continuamos con la siguiente clase. Saludos.